platicar también y preguntar también, pues, que lo hagamos una conversación. Bueno. ¿Se presento yo? Sí. Hola, pues muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos, Amel Coca Castillo, el autor de un libro maravilloso que se llama En la montaña, Diego Enrique Osorno, y una servidora, para precisamente hablar de este volumen de crónicas que lleva por título En la montaña, y sobre la cual, como para abrir la conversación con ustedes y entre nosotros, yo me atreví a preparar un texto que lleva por título De montañas y ornitorrincos. En el vasto océano de la pandemia, un barco con más de 100 años de antigüedad, rebautizado como La Montaña, zarpa el 3 de mayo de 2021 con destino a Slomekashenko. Ya luego me corregirán ustedes la pronunciación en maya. Es el inicio de un viaje en sentido contrario al que desarrollaron los españoles hace más de 5 siglos, cuya finalidad es llevar a ese territorio, ubicado en las coordenadas geográficas de Europa, un mensaje sobre las posibilidades de habitar el mundo al margen de ambiciones capitalistas. Dicha misión ha sido encomendada al Escuadrón 421 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, denominado así por la manera en que fue conformado este grupo carente de entrenamiento marítimo. 4 mujeres, Yuli, Jime, Lupita y Caro, 2 hombres, Bernal y Felipe, y una persona no binaria, Majo. Diego Enrique Osorno es invitado a documentar fílmicamente esta travesía, a la que se suman también la cinefotógrafa María Seco y el historiador Javier Elorriaga, además de Ludwig Hoffmann, coordinador náutico de la embarcación alemana encargada de conducirlos a través del Atlántico, y el resto de su tripulación, Gabriela, Ete, Edwin y Carlitos. Este marco es el punto de partida para la escritura de En la montaña, Premio Anagrama de Crónica 2023, donde Osorno emprende una exploración de trazos contrapuntísticos alrededor de la historia de México durante los últimos 30 años, cuyo comienzo simbólico puede darse el 1 de enero de 1994, en medio de 2 contextos que contrastan los imaginarios del país: el comienzo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y el levantamiento armado del EZLN. A su vez, En la montaña, la expedición naval se intercala con la narración de otro suceso igual de extraordinario: la entrevista que el propio Diego Enrique sostiene pocos días antes de surcar el mar con Ismael El Mayo Zambada, el legendario capo del cártel de Sinaloa. Se trata de 2 líneas de cruce en un diario de viaje que, por encima de las convergencias entre estos 2 episodios, perfila paralelamente una revisión íntima de la aventura que ha implicado para Osorno ser un cronista de los eventos de su tiempo. En Safari Accidental, Juan Villoro reflexiona sobre el carácter animal de la crónica. La tipifica como el ornitorrinco de la prosa, pues su naturaleza se asienta en la comunión de varios géneros narrativos. De la novela, dice Villoro, extrae la condición subjetiva; del reportaje, los datos inmodificables. Los rastros del cuento se hallan en la manera de construir el sentido dramático en un espacio corto. La entrevista funciona para dar viveza a los diálogos, aunque se sirve del teatro moderno para diseñar la forma de montarlos y del latino para conseguir la disputa entre las voces, mientras que el ensayo ayuda a generar un tipo de argumentación capaz de conectar fuentes de pensamiento que podrían parecer dispersas, y la autobiografía se convierte en el lugar idóneo para reelaborar en primera persona la memoria colectiva. Esa suma de elementos hacen de la crónica un ser vivo que, como el ornitorrinco,
debe cuidar el equilibrio entre sus partes. Hay otro asunto que Villoro enfatiza en tanto determinante en la composición de la crónica: el papel del testigo al testimoniar la realidad. En este ámbito hay algo que un lector ajeno al periodismo quizá pase por alto al leer en La montaña: la enorme habilidad que posee nuestro cronista como entrevistador. Osorno sabe generar ese ambiente de confianza que abre la conversación. Supongo que la aceptación de sus propios laberintos le permite propiciar con sus entrevistados empatías semejantes a las que establece con sus lectores. En su técnica como entrevistador puede apreciarse un minucioso trabajo de investigación previo. Conoce a sus interlocutores. Intuyo que estudia muy bien cómo hacer que su incisivo interrogatorio disfrazado de charla casual sea capaz de reconstruir detalle a detalle esas acciones donde parecen develarse los intersticios de una confesión velada. Las personas entrevistadas por Diego Enrique dan la impresión de gritar lo que han hecho, aunque intenten esconderlo. Así, consigue ir escudriñando las capas individuales que tuvieron impacto en las implicaciones sociales de cada acontecimiento que aborda. De ahí que el modo de dar consistencia editorial a las crónicas, las entrevistas y las ideas reunidas en este diario de viaje que es En la montaña privilegie la figura del testigo a tal grado que, junto con Osorno, los lectores nos introducimos en fragmentos significativos del devenir mexicano, desde el diálogo que entablamos con el narrador, al revisitar con él esas coyunturas históricas que luego de la implementación de las políticas neoliberales en México han desencadenado la vorágine de violencia que padecemos con mayor intensidad desde la declaración de la infausta guerra contra el narcotráfico que, como apunta nuestro autor, ha registrado más, lo cito, actos de tortura, desapariciones y ejecuciones que cualquier dictadura latinoamericana del siglo XX. Fin de cita. Así también, en el quehacer periodístico de Osorno puede apreciarse una base ensayística. La crónica muta su forma y el ornitorrinco se vuelve centauro. Si pensamos en la abstracción ofrecida por Alfonso Reyes, parece otro género híbrido que es el ensayo. Como ejercicio de encrucijadas, en la escritura de En la montaña, Osorio trasciende distintos límites. Va más allá de la convivencia oceánica con el Escuadrón 421 del EZLN o el encuentro con sus dirigentes y supera el nivel anecdótico implícito en la conversación con uno de los representantes más relevantes de la mafia en México. Nuestro autor se propone crear, lo cito, un texto que ocurre en varias montañas. Una es la del norte, a la que fue a conocer al Mayo antes de subir a la montaña zapatista que cruzó el Atlántico, y la otra es la montaña navegante. La tercera montaña es la Universidad Desconocida, un lugar personal que funciona como homenaje a Roberto Bolaño, acaso uno de los grandes soñadores de América Latina. Con la transformación, cito a Osorio, con la transformación que haré de este diario en una crónica de montañas, espero adentrarme en un proceso de escritura en el que puedan hilarse una serie de experiencias que ponen a la guerra frente a la paz, a la muerte ante la vida y a la realidad con la utopía, y a lo individual con lo colectivo. La montaña norteña evidencia una necesidad por descifrar la oscuridad, mientras que la del sur es una búsqueda de luces y la montaña de la Universidad Desconocida un espacio de metamorfosis permanente. Fin de la cita. El libro que hoy presentamos cumple esa ruta de viaje y motiva la actitud colaborativa de sus lectores en un intento por entender los días que vivimos. En esos umbrales, en el diálogo que uno mantiene con lo leído, debo agregar, me parece descubrir en Osorno rastros del síndrome de Bolaño, quien se consideraba a sí mismo un mal poeta. Creo que estaba equivocado. Desde mi óptica,
cobijó su mejor poesía en el territorio de la prosa. Así también, como ocurre con las investigaciones de Sergio González Rodríguez en Huesos en el Desierto y El hombre sin cabeza, donde la narración de una serie de acontecimientos concatenados sin una aparente lógica secuencial cobra sentido por el relato que propone para las evidencias del archivo, Osorno visita la poesía para otorgar una visión prismática del mundo que lo rodea, donde las implicaciones del pasado resuenan en un presente continuo de futuros inciertos. Al exhibir conflictos que actualmente parecen ser idénticos de norte a sur en México, en gran medida por la injerencia de Estados Unidos en el país y el resto de Latinoamérica, o sin importar que la aguda mirada del cronista se detenga a contar sobre los días en que la montaña estuvo varada en Cuba con la obligada evocación de imaginarios revolucionarios, o al estar parado en el vértice de las contradicciones de una Alemania que guarda como grieta emocional las heridas universales condensadas en el muro de Berlín, Osorno despliega cuidadosamente los distintos planos de una serie de discursos que se desdoblan para recobrar la importancia de la memoria compartida e interpretar una serie de condicionantes nacionales y globales en las trayectorias que estamos cursando. Es cuando memoria y poesía coinciden en la montaña. Desde un perfecto balance que da testimonio de la suma de voces y puntos de vista, Osorno nos acerca a la fractalidad de eso que llamamos realidad, al cimentar sus argumentos en la recuperación de episodios reconocibles. La montaña, entonces, se transfigura. Es guarida de capo, pero también un navío que al levantar sus velas persigue el infinito, o ese resguardo privado donde seguramente Auxilio Lacouture, la madre de todos los poetas, mira a Diego Enrique, su hijo, escribir la historia contemporánea de México desde la proximidad con sus luchas y derrotas, abrazando la esperanza vuelta a utopía, para hacer de la crónica ese espacio plural donde el ensayo y la autobiografía se abren a la dimensión poética de retratar la urgencia por rescatar a un país que sigue peleando para no ser devorado por las llamas de incendios históricos. Muchas gracias. Si quieres, te doy la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, pues agradecer a la FILU, agradecer la invitación de Diego. Y bueno, yo también me permití escribir aquí un resumen un poco acerca de este libro. Entonces, En la montaña es una crónica profundamente humana y política que traza un viaje físico, emocional e ideológico al corazón del movimiento zapatista. Diego Osorno, reconocido periodista mexicano, nos invita a embarcarnos en una travesía junto al EZLN, partiendo desde Chiapas hasta Europa en medio de la pandemia global. Eso también es bien importante. Si de por sí, si saben, las ideas luego de los compas zapatistas parecen luego una locura, ahora imagínense que unos indígenas mayas plantean hacer el viaje de regreso a la inversa 500 años después de la conquista. Planearon hacer un viaje en barco los indígenas y luego todavía aparte en medio de una pandemia mundial, ¿no? Entonces ya se imaginarán el trabajo que costó y también pues todos los problemas que conllevaron esta travesía. Este libro va más allá del testimonio de un viaje marítimo. Es un mapa narrativo del México contemporáneo, atravesado por la violencia, la impunidad y la resistencia. Osorno entreteje un relato coral donde se recupera la dignidad de los pueblos originarios y su persistente búsqueda de autonomía, justicia y vida. Este libro también muestra cómo, pese al cerco militar, la cooptación política de la izquierda institucional y el olvido mediático, los zapatistas no solo han sobrevivido, sino que han expandido sus territorios, sus caracoles y sus formas colectivas de gobierno. Es ahí donde
nos conocimos también cuando anunciaron la partida de los compas hacia Europa y pues nos hemos dado cuenta que a través de los años pues los compas han crecido, ¿no? A pesar de que no se sepa nada de ellos o no se escuchen noticias ni nada, uno que va a las comunidades se da cuenta que los territorios han crecido, los caracoles han crecido y ahora pues es a 30 años después, pues se puede notar ya diferentes generaciones del movimiento. Su lucha, silenciosa pero firme, representa una alternativa viva frente a la violencia estructural y el colapso moral del Estado mexicano. Osorno nos recuerda que el zapatismo sigue una brújula moral en un país desgarrado y que su lucha sigue teniendo sentido no solo en Chiapas, sino en todos los rincones del mundo donde existan pueblos en resistencia. Entonces, pues, los invitamos también a leer este libro. Ahora sí que está bien, bueno, me gustó mucho cómo se entretejieron la historia de Chiapas desde que empezó el movimiento, desde el 94 hasta la actualidad. Ahorita ya los jóvenes zapatistas ya vienen con otra idea, otra manera de ver la vida, y eso también aquí se ve reflejado, ¿no? Y pues bueno, de momento sería todo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, maestra Raquel. Gracias, maestro Amej también. Y gracias a ustedes por estar acá, a la feria, por invitarme de nueva cuenta. Hace ya rato que no venía y me da mucho gusto siempre venir a una ciudad como Jalapa, que tiene esta avidez siempre por la cultura, por el debate, por la reflexión crítica. Eso es algo que pues a mí me mueve en la vida, fundamentalmente la dialéctica de las ideas, la frontalidad también de la realidad, de encararla de diversas maneras, y sobre todo, que otra cosa que también hay aquí, las posibilidades de la imaginación, las posibilidades también de que el arte ayude a trascender la existencia mundana que el sistema constantemente nos está motivando o llevando a tener. Y aquí en Jalapa yo siempre encuentro esos atisbos. Este libro es un poco resultado de esos afanes míos, esos afanes personales que han estado ahí a lo largo de mi trabajo como reportero. Me gusta también la palabra de testigo que decía la maestra Raquel. Creo que de una forma u otra el cronista fundamentalmente tiene que ser testigo, ¿no? Y a partir de ese testimonio que oye, que presencia, que ve, que siente, construir un relato, construir su relato. Entonces, ese afán obviamente fue con el que me subí a este barco cuando recibí de manera totalmente sorpresiva e inesperada la invitación, pese a no, bueno, las dos invitaciones, pero digamos que la más inesperada fue la de los zapatistas. Yo no tenía experiencia, bueno, en primer lugar, como dice Ahmed, tenía mis dudas sobre si iba a ser literal el viaje en barco a Europa, porque nunca se sabe con los compas qué es literal o qué es literario, aunque de manera extraordinaria quién sabe cómo le hacen para siempre fusionar las dos cosas. Y cuando me buscan y me dicen que sí van a ir literalmente en un barco a cruzar el Atlántico y que quieren que vaya un testigo externo, pues yo me siento sorprendido, acepto de inmediato la invitación, que me honra, por supuesto, pero también me preocupa no tener la capacidad física, digamos, mínima para poder hacer una proeza así, teniendo en cuenta que yo ni siquiera sé nadar, ¿no? Que es algo que parece chusco, pero luego se vuelve muy serio ya estando ahí navegando. Y ese
ese detonante de ser testigo de algo es con el que empieza, digamos, este libro. Este libro, a diferencia de otros, quizá mi primer libro, que es sobre la insurrección de Oaxaca, sí es un libro pues que parte de una serie de experiencias que yo tengo y que necesito sacarlas. Las demás crónicas que he escrito en mis libros son crónicas un poco más pensadas, que donde hay una idea, una imagen, un impulso más o menos procesado. Aquí más bien es una cosa inesperada que me toca y que tengo que encararla y tratar de darle, primero que nada, un cumplimiento a la invitación. O sea, yo tenía que hacer un registro de este viaje y un poco el registro más puntual que yo me sentía muy comprometido de dar a los pueblos zapatistas está en un documental que hice que se llama La Montaña, que es un documental que es la bitácora del viaje, donde los 7 zapatistas y los tripulantes de la embarcación aparecen a lo largo de toda nuestra odisea marítima y van dando cuenta de la propia experiencia de navegación, pero también de lo que están buscando y un poco de dónde vienen cada uno de los que van ahí. Y si bien este libro también parte de esa invitación y hace ese registro, es una aspiración un poco más ambiciosa tal vez, o más compleja, o más problemática, porque el libro no solo hace el registro de ese viaje, sino que a partir de estar yo a bordo de la montaña, empiezo a entender a partir de lo que me cuentan los navegantes zapatistas lo que significa su experiencia de lucha en las montañas de Chiapas en un contexto de terrible violencia como el que hemos vivido en el país en estos últimos 30 años fundamentalmente. Digamos que el inicio del Tratado de Libre Comercio fue ya la declaración de una etapa neoliberal mucho más intensa, formal, donde las políticas públicas estaban subordinadas a los lineamientos de ese acuerdo con Estados Unidos, que paradójicamente ahora está replanteándose. Pero ese marco metió a nuestro país en una serie de dinámicas de diversos tipos. La que más me interesa, porque es la que más he padecido de manera directa, es la de la violencia. Y en medio de esa violencia que también está enmarcada en nuestra llegada a la alternancia o a la democracia, la experiencia zapatista se vuelve pues una especie de oasis, ¿no? Y es un oasis más allá de lo que puedan decir académicos o los propios subcomandante Marcos, los subcomandante Moisés, que son entrevistados en el libro, sino es una experiencia concreta de liberación en la vivencia de las comunidades, porque los 7 zapatistas que iban a bordo venían de diversos pueblos. Unos venían de pueblos tojolabales, tzotziles, celtales, choles, mam, y ellos me iban contando a lo largo del viaje la manera en la que vivían pues en sus comunidades, en comunidades donde, pues hay que recordarlo o decirlo para quienes no lo sepan, donde no hay ningún partido político, donde no hay gobierno oficial, donde son las propias comunidades las que deciden cómo atender sus diversas problemáticas de seguridad, de educación, de salud, de todo tipo. Y en estas comunidades, por poner un ejemplo muy puntual, no ha existido en estos 20 años pues ni un feminicidio, no ha existido desapariciones, no hay secuestros, no hay todas estas dinámicas de violencia a las que ya hemos normalizado en el resto del país y que ocurren incluso en la misma realidad puntual de las montañas de Chiapas en otras comunidades que no son zapatistas. El nivel de organización que ellos han construido para mí es muy admirable y eso, al estar con ellos en el barco, me generaba una serie de autorreflexión sobre el propio proceso que yo había vivido como reportero cubriendo la violencia. Y es ahí donde entra esto que decía la maestra Raquel de la autobiografía, que traté de hacerlo lo más mínimo posible. De hecho,
lo hago ya en el tercer capítulo, en el último capítulo, y lo hago en buena medida también en un capítulo donde en realidad lo central, y para mí es el capítulo más interesante del libro, son los testimonios de todos los zapatistas y los navegantes. Es un coro que va como navegando las páginas y yo contrapongo a ese coro que le llamo el diario del naufragio, ¿no? Que es un poco mi registro más personal, y lo decidí hacer en primera persona, pensando estilísticamente también en contraponer lo pequeño que es luego el yo frente a lo colectivo, ¿no? Me ayuda también a dar algunas pistas o o remarcar algunas cosas que me parecen importantes de contexto a través de esa estructura, pero fundamentalmente el libro está construido no solo a partir de la invitación que recibí, inesperada, loca, de subirme a ese barco y cruzar el Atlántico, sino a partir de lo que yo escuché de esos zapatistas de a pie, zapatistas de diversas generaciones, de diversas regiones, y de la manera en la que han vivido en el mismo país, se supone, pero con una realidad completamente distinta y una realidad que en mi caso aprecio, ¿no? Y creo que cada vez vamos a apreciar más conforme este sistema siga en sus fases de destrucción de los recursos, de destrucción de los tejidos sociales y de todos estos procesos, ¿no? El libro está construido entonces a partir de esa experiencia ya con ellos, más allá del mar, más allá de la locura del barco, de la experiencia humana con estas 7 personas, y lo que eso detona es esa reflexión. Y es donde ahí entran otras experiencias que también contaba la maestra Raquel, que yo he tenido como testigo, cubriendo la violencia de la llamada guerra del narco. Recordaba hace poco que hace unos años, un par de meses antes de que la asesinaran, yo estuve aquí con Regina Martínez tomando un café en la parroquia, platicando. Ella, no sé si alguien de aquí la recuerda, la conoció, pues ella era muy menudita, pero muy firme, muy determinante. Me acuerdo que me estaba contando cómo los Zetas estaban expandiéndose a lo largo del estado, cómo estaban penetrando las esferas políticas, y 2 meses después de esa conversión la asesinaron y pretendieron encubrir su crimen e incluso estigmatizarla y hacer, pues, implementar toda esa maquinaria sobre ella. Entonces, por periodistas como ella, periodistas como Javier Valdés, a quien menciono directamente en el libro, que también fue asesinado, por muchos otros colegas, periodistas, en mi caso, colegas, pero hay activistas, hay gente común que también me tocó cubrir sus historias. Es que revivo, digamos, esas experiencias que tuve como testigo y las incorporo en este libro, que me parece que de todos los libros que yo he escrito es el que tiene un poco más de luces, y es porque decidí que en el balance predominara la experiencia zapatista y la búsqueda de horizontes, que esa me parecía la gran metáfora también del viaje en el barco, ¿no? La búsqueda de horizontes. Si yo les digo que yo no sabía nadar, los 7 zapatistas no conocían ni siquiera el mar, así me dijeron los compas cuando yo les alegué con mi tonta situación. Me dijeron, bueno, tú no sabes nadar, pero los compas que van a ir ni siquiera conocen el mar. Entonces, esa posibilidad de tener la disposición de buscar lo que no conoces, de imaginar otra cosa y de vivir esa otra realidad que está muy latente para mí en lo que significa la experiencia zapatista, es la que preferí o decidí que predominara en el libro, ¿no? Sin ignorar las otras sombras, toda esa otra realidad sombría. Y en esa realidad sombría está este viaje a la guarida del Capo en el norte, que también decía la maestra Raquel, que coincidentemente ocurrió en paralelo a los preparativos para el viaje, y ahí sí pues fue como los dioses de la crónica los que me marcaron con eso. Yo además, o sea, me subí al barco y todavía no terminaba de procesar la experiencia de haber pues hablado con este personaje del que
en el libro ofrezco una estampa, una estampa creo impresionista, ¿no? de él. Hay mucha otra información que surgió de ese encuentro, pero que es más delicada y más compleja, digamos, de procesar, o se tendría que procesar de otra forma, pero me parecía importante marcarla precisamente en el libro como esta contraposición de sombras y de luces, un poco también de la geografía del norte y del sur. Yo soy de Monterrey, aclaro siempre que puedo que soy más montano que regio, ¿no? Porque los de Monterrey que se dicen regios, yo soy más montano que regio, entonces lo aclaro. Soy de Monterrey, soy del norte, pero la realidad que más me interesa, la mayoría también de mi mirada, de mis documentales, de mis libros, siempre están marcados, digamos, si fuera una visión geográfica, por la mirada del sur. Es con la que más me siento comprometido, la que más me cautiva, la que más me mueve en lo personal. Y bueno, pues el libro es eso, el libro es un viaje, es una aventura, hay una evidente reivindicación del movimiento zapatista, pero no es un libro que creo que esté destinado solo para quienes les interese el zapatismo. Es un libro que está destinado para quienes les interese cambiar las cosas, les interese luchar, les interese todavía tener un sentido utópico en medio de este aplastante realismo al que nos quieren llevar. Es un libro también de aventuras, me parece, ¿no? De aventuras, que ahí es donde se mete lo bolañesco, que decía también la maestra Raquel, que me declaro culpable del síndrome. Ojalá que Auxilio de la Cultura haga lo que dice ella, que esté contenta con el libro, ya con eso me daría por bien servido. Y pues muchas gracias, no sé si ustedes quieren comentar algo más o alguien quisiera tomar la palabra y platicarnos algo también. Yo solo quisiera agregar que más allá de toda esta explicación que hace Diego, para mí la experiencia de lectura de este libro fue muy plácida porque también fue revisitar la historia de los últimos 30 años del país desde muy diferentes puntos de vista que se van abriendo desde lugares que parecen que no estarían relacionados, pero que terminan entrelazándose de muchas maneras diferenciadas. Y creo que tenía muy presente cuando iba leyendo algo que dice mucho Ricardo Piglia respecto a su trabajo de la crítica, y dice él, el trabajo de la crítica también es una forma de autobiografía, porque ahí van todas nuestras pulsiones, todo lo que nos interesa. Y creo que si hacemos una comparación entre lo que dice Piglia con lo que aparece en este libro de La Montaña, también hay un rasgo de tu propia autobiografía, me parece, que no es tanto por la presencia de un yo autoral muy presente, sino por esa serie de temas que han aparecido en otros libros, como el del Cártel de Sinaloa, la Guerra de los Zetas, el de Oaxaca, que van teniendo puentes entre sí para que también cobre relevancia este plano utópico de la experiencia zapatista y que también le da nueva vida a este fenómeno que está como soterrado también por los medios de comunicación, que se ha vuelto un poco como subterráneo en nuestros imaginarios y que ya no tiene la poderosísima presencia que tuvo en el 94 para los que éramos jóvenes en ese momento y que nos inspiramos con las palabras de Durito, ¿no? Y que soñamos que había un México mejor y que nos despertamos una mañana del 1 de enero con noticias de que había una revolución en México y nos parecía que estaba muy bien, ¿no? Digamos, esa esperanza que llevó a la gente a las calles para evitar que fuera aniquilado este movimiento, y que parece mentira que ahora la demanda tiene que ver con salvar a todo el país, ya no solo a una zona, ¿no? Donde ya tenemos marginados a lo largo de todo el territorio y donde ya no son vulnerables solo unas regiones, sino que todos estamos a expensas de una clase depredadora. Toda esa trayectoria me parece que la van a encontrar
en la montaña y que tienen los elementos a nivel cronístico para que cada uno vaya haciendo sus propias conexiones y recuerde qué estaba haciendo ese 1 de enero de 1994, qué estaba haciendo ese 2 de mayo de 2021, cuando estaban en los preparativos antes de zarpar. Se los recomendamos muchísimo y ojalá que tengan la oportunidad de leerlo. No sé si alguien de por allá, acá hay una pregunta. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su libro. Yo venía con cero expectativas, solamente por la montaña, que la palabra se escucha muy bonita y te transmite muchas cosas, pero me gustó mucho la parte que decía acerca de esta visión que tiene sobre estos estados del sur y cómo los jóvenes debemos de tener esa misma valentía, entusiasmo para luchar. Ahorita mencionaba los estados de Oaxaca y de Chiapas, y en este momento actualmente se ven diferentes luchas, por ejemplo de los maestros. Al punto en que voy es que si bien son diferentes las luchas, es muy importante, o bueno, me entró como esa idea de que digo, o sea, los zapatistas tienen muchos años en comunión y unidos, ¿y por qué perduran tanto? ¿Por qué siguen luchando? Y ahorita, como comentaba también el doctor, o sea, van cambiando, pero siguen con esa misma naturaleza de comunidad. Mi pregunta sería, en su experiencia, dentro de esa lucha, ¿cómo mantienen o qué características usted observó de los zapatistas que hace que se mantenga esa comunidad a pesar de tener esa lucha? Porque muchas luchas se van desvirtuando, ¿no? Tal vez, pero ¿cómo es que ellos han logrado durante tanto tiempo tener como una visión de comunidad y de lucha que no han permitido que la propia sociedad pues se vea permeada por la violencia? A mí me llama mucho la atención eso, saber qué características tiene esta población para durante tanto tiempo seguir luchando, pero mantenerse con esos valores o esa naturaleza de comunidad. Desde su perspectiva, ¿qué son las características que ellos mantienen? Sí, yo creo, y retomando un poco también lo que decía la maestra Raquel, o doctora, ¿verdad? Doctora de ser, no, pues doctora también. O sea, los zapatistas, bueno, como algunos de ustedes sabrán, se alzan en armas en enero del 94 y se vuelven en su momento, en un momento en el que el mundo estaba como muy extraviado, digamos, en las grandes luchas políticas, porque ya había caído, digamos, el bloque socialista de la Unión Soviética, y había como una euforia de que el capitalismo ya era el sistema dominante y había ganado la Guerra Fría, y entonces ya ni siquiera había que replantearse, otra cosa era el capitalismo. Entonces ocurre este alzamiento en las montañas de Chiapas de miles de indígenas, y se empieza a generar como un entusiasmo en muchos sectores progresistas, no solo de México, sino del mundo, que empiezan a ver ahí la posibilidad de construir otra cosa, ¿no? De construir alternativas. Entonces se volvió en los 90 un movimiento que irradiaba mucha utopía. Lo que en su momento se conoció como el altermundismo es algo que tiene como epicentro la realidad, uno de los caracoles de Chiapas, y digamos que eso ahí está, eso permeó de múltiples formas a lo largo del mundo, pero hoy en día esa utopía de los 90, el zapatismo, es una realidad en parte en muchas comunidades día a día. O sea, que eso para mí es algo como muy importante de mostrar en el libro, ¿no? O sea, a partir de los testimonios que les decía de estos 7 zapatistas, o sea, mostrar que yo hablo de la utopía zapatista. La utopía es de ampliar o llevar a otros lugares fuera de sus comunidades eso que ellos viven, pero esa utopía es una realidad ahí en sus comunidades. ¿Y por qué es una realidad?
pues son múltiples razones las que yo, me preguntas qué percibí, y me voy a ceñir un poco a lo que está en el libro a partir de los testimonios de ellos. Yo creo que son dos cosas muy fundamentales. Uno es su relación con el poder, la conciencia y la claridad de que entre más personas se pueden tomar mejores decisiones, y de que la discusión no es un problema, sino que la discusión es parte del proceso para encontrar las mejores decisiones. O sea, realmente la experiencia colectiva yo la veía ahí, y es una experiencia colectiva que obviamente al tipo de democracia que tenemos no le gusta, porque prefiere delegar inmediatamente en alguien las responsabilidades y el poder de hacer las cosas y evitar la discusión, evitar la colectivización de las decisiones. Ellos, a mí me parece que han mantenido al día de hoy ese afán, y han tenido también, ellos lo cuentan en varios documentos que han sacado en los últimos años de manera autocrítica, han tenido también vicios, han tenido también situaciones donde hay de repente inercias que generan una pirámide, y ellos ahora están como en un proceso de cuestionar y de cambiar la pirámide para que no se den esas posiciones jerárquicas. Pero en mi experiencia directa en este viaje y en otras que he tenido, es que sí hay realmente una constante deliberación colectiva de las decisiones importantes. Y la segunda, creo que es la organización. O sea, hay una disciplina ahí también. No es nada fácil cruzar el Atlántico en un velero de más de 100 años sin tener ninguna experiencia marítima previa. O sea, ¿y cómo se logró? Pues con mucha organización. O sea, primero con desmesura, porque hay ahí un grado, hay siempre un detonante de desmesura, de locura, de delirio, que es muy zapatista, pero luego es cómo volvemos esa locura funcional, real. Y me parece que es con organización. O sea, los 7 zapatistas que iban, creo que 2 habían tenido experiencia, digamos, miliciana en algún momento, pero fundamentalmente los 7 son zapatistas civiles, son zapatistas que tienen, Caro, por ejemplo, era promotora de salud, Majo era promotora de educación, o sea, tenían roles cotidianos que hacían, o sea, eran maestros o eran veterinarias o demás, pero lo hacían con una conciencia colectiva y con una disciplina por su organización. Ojo, sin caer en los dogmatismos ni en los corporativismos. O sea, yo nunca sentí un dogmatismo en el modo de organizarse. Tampoco esta cosa que a veces pasa en otros movimientos. A mí me ha tocado pues acompañar otros movimientos y hay corporativización también, hay una obligatoriedad y hay una forma de lucha que viene un poco del viejo comunismo que a veces se quiere implementar. Yo creo que esos dos elementos resaltaría. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está. Pues sí, el chavo sí. Aprovechando, a mí de verdad eso, no sé, pero permea mucho para la actualidad, porque me llevó lo que decía acerca del poder, o sea, el poder actualmente en México, y lo que comentaba desde las personas que han asesinado, ¿no? Precisamente la gente de poder, estas personas de los narcotraficantes, cómo van silenciando por tener mayor poder a las personas que quieren tener esa realidad. Aquí la última pregunta que quisiera hacer es, esa mentalidad o esa capacidad de ver por la comunidad, ese sentimiento de pertenencia o no sé cómo llamarlo, que permea más allá de la individualidad para lograr algo
pues individual, ¿no? Mi pregunta ya sería en un modo de aplicarlo a la actual sociedad, porque esas dos características están como muy aisladas, ¿no? O cómo se logran en una ciudad, en un país, en un estado, en donde en vez de la comunidad que permea ahora es permear por mi beneficio, permear por lo que yo hago. ¿Cómo cambiar esas dos características o cómo aplicarlas actualmente? ¿Aquí es el tú del común? ¿Ah? ¿Es el tuyo? Aquí se ve yo. Sí, pues justamente ahorita una de las apuestas de los compas zapatistas es eso de el común. Ahorita precisamente todo tiene que ver con la comunidad, con los colectivos y pues es bueno, sí, o sea, es que como dices, tienen toda la pues tratan de hacer todo en comunidad, pues, ¿no? Por ejemplo, ahorita quería retomar una cita como de una última entrevista que tuvimos con unos jóvenes zapatistas allá en Chiapas y se me hace que queda mucho con esta pregunta también que haces, porque ellos nos comentaron que pues sus antepasados, o sea, sus abuelos, ellos fueron los que estuvieron en el levantamiento en el 94. Entonces, ellos nos comentaron, nos dijeron, a nuestros abuelos les tocaron pelear, ¿no? Les tocó la guerra. A nosotros ya tenemos otras oportunidades ahora, necesitamos otras posibilidades. De hecho, nos comentaron también una frase bien bonita que se referían y decían, ya no queremos más sangre, ya no queremos más muertos. Ahora nuestras armas es el arte, nuestras armas son el arte. Nuestros abuelos ya les tocaron la guerra, a nosotros ahora nos toca crear comunidad, ¿no? Sí, mira, este es un buen ejemplo, la iniciativa que menciona Amex del común. Y en términos prácticos, una de las cosas que tiene esta iniciativa, que yo la cuento un poquito ahí al final del libro, es que, o sea, ellos cuando se alzan en armas en 1994, además de las tomas de las cabeceras municipales de 7 ciudades de Chiapas, ellos pues recuperan miles de hectáreas, que eso luego como que se pierde ahí, pero recuperan miles de hectáreas de finqueros, explotadores, y sobre esas tierras recuperadas ellos construyeron todo su sistema autónomo de gobierno, ¿no? A partir de 94 y digamos que a partir de 2003 con mayor determinación o radicalidad. Bueno, esas tierras, que son miles y miles de hectáreas las que ellos recuperaron en estos años, a partir de esta nueva iniciativa, ellos han decidido ofrecerlas o ponerlas a disposición de cualquier otra persona, aunque no sea zapatista, incluso los partidistas que están en las comunidades vecinas, para trabajarlas si tienen un proyecto y si están dispuestos a trabajarlas y a respetar, digamos, el usufructo colectivo de esas tierras. Imagínate, o sea, eso es una cosa puntual, más allá de cualquier cosa que vamos a decir. Las tierras que le costaron a los abuelos de estos muchachos que entrevistó Ahmed sangre, porque esas tierras hubo decenas de zapatistas asesinados por el ejército, por los paramilitares, a lo largo de todos estos años y fundamentalmente entre 94 y 2000, que fue el periodo más cruento de guerra directa. Luego ya vino otro tipo de guerra de baja intensidad, pero aunque no tan baja. Entonces, esas tierras están a disposición de cualquier persona que las quiera trabajar también, aunque no sea zapatista. O sea, eso es un poco tener una visión práctica del común. Y también me parece, que yo lo cuento un poco en el libro, eso es mi análisis, como un sentido, en cierta forma, también estratégico de burlar una trampa que está pasando con el sistema, que es, a partir de 2018, se acrecentó un proceso de invasión en Chiapas, ¿no? A partir del combate a la migración, de las presiones del presidente Donald Trump, de decir que la primera frontera
tenía que ser ahora Chiapas y ya no Ciudad Juárez o Chihuahua, ya no el norte del país. Se inició un proceso primero de ocupación militar, llegaron casi 30,000 efectivos de la Guardia Nacional entre 2019 y 2020 y empezaron a reprimir, no sé si se acuerdan, estas megacaravanas que salían de Centroamérica con migrantes. Cuando empezaron a ser asesinados algunos de esos migrantes por miembros de la Guardia Nacional, el expresidente Andrés Manuel López Obrador retiró a la Guardia Nacional porque en su megalomanía no quería tener el señalamiento o el peso o el desgaste de haber de que efectivos de la Guardia asesinaran migrantes. Sí lo hicieron, y no de un migrante, sino de varios. Entonces se repliega la Guardia Nacional, ¿y qué pasó? Entran los cárteles, el cártel Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, o ya estaban ahí y digamos empiezan a tener cierta manga ancha para empezar a hacer una serie de dinámicas criminales que empiezan a generar miedo, caos, que empiezan a generar miedo, desplazamientos forzados de personas, y una reconfiguración del territorio, porque eso es algo que en el norte lo vivimos, y bueno, ustedes aquí en Veracruz también lo vivieron hace 10, 12 años, esos procesos en donde los políticos dejan entrar a los grupos criminales para reconfigurar no solo los territorios, sino la disposición de fuerzas de control social y político que hay. Entonces eso estaban haciendo o están haciendo todavía en Chiapas, y eso empezó a generar también mayor tensión entre las comunidades por la tierra, mayor tensión, mayor beligerancia. Entonces una medida como la del común me parece que también tiene un sentido estratégico de decir, esta tierra no es de nadie, es de todos, o sea, es romper la lógica que pretende imponer el sistema a través de estas dinámicas criminales de codicia por la tierra, de codicia por los territorios, que como ustedes saben, Chiapas es uno de los estados con mayores recursos, tiene agua, tiene uranio, tiene petróleo, tiene una gran cantidad de recursos naturales muy ricos, que a diferencia de los otros estados del sureste del país, como Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, no han sido saqueados o no han entrado los colmillos con tanta fuerza, en buena medida por la resistencia zapatista, por el movimiento zapatista. Si el movimiento zapatista no existiera en Chiapas, Chiapas hoy sería algo igual de grotesco como lo es a veces Quintana Roo, o algunas partes de Chiapas tendrían ese nivel de explotación y destrucción que tienen estados como Quintana Roo. Entonces, esa es una experiencia puntual del común. Ya, yo creo que ya. Bueno. Pues bueno, muchas gracias a todos y a todos por venir aquí. Esperemos que siga navegando la utopía, ¿no?